Despertaste en el silencio punzante de una habitación fría, donde el tatami áspero rozaba tus pies descalzos, como un recordatorio silencioso de la rutina ineludible que te aguardaba. ¿Cómo era posible que un lugar tan meticulosamente ordenado pudiera aprisionar tanto el alma? Afuera el jardín zen se extendía, una superficie inmóvil color arena clara, rastrillada con una precisión obsesiva que repetía, una y otra vez, las mismas circunferencias vacías, espejo perfecto de los pensamientos que giraban sin rumbo en tu mente. El aire permanecía estático, apenas un susurro de musgo húmedo y madera envejecida se infiltraba, mezclado con el polvo que se colaba lentamente por las rendijas frágiles de la ventana. Te obligaste a sentarte, sintiendo la textura rígida del tatami bajo tus muslos, firme y rígida, como la sombra que aquel lugar parecía extender sobre ti. Tus dedos se aferraron al rastrillo, que reposaba en un rincón con la quietud indeleble de un objeto condenado a repetir los mismos movimientos eternamente. Levantaste el mango frío, con manos que temblaban casi imperceptiblemente, y comenzaste a trazar líneas en la arena. Cada movimiento era lento, medido, pesado con la certeza de que no habría desviaciones. Una coreografía sin música ni audiencia. El sonido sutil del rastrillo al deslizarse, ese crujido leve y monótono, se mezclaba con el grave silencio que llenaba el espacio, rodeando tus sentidos con una opaca atención. En la ciudad, pensaste de forma fugaz, las rutinas se disfrazaban de caos y ruido, una maraña más digerible que este vacío ordenado que te absorbía sin piedad, como un reloj sin manecillas que se quedaba atascado justo en la hora más interminable. Te levantaste para recorrer el estrecho sendero que bordeaba el jardín, sintiendo bajo tus plantas la rugosidad del suelo de piedra, frío y punzante. Los arbustos recortados no ofrecían ningún refugio, solo formas recortadas con una precisión que parecía absorber la vida, y el viento, casi ausente, apenas hacía vibrar una hoja solitaria. Volviste al rastrillo, una cadena de movimientos repetidos que de algún modo proporcionaron un destello fugaz de esperanza. En esa repetición mecánica, la mente encontraba un breve respiro, un momento de abandono que no requería elecciones ni juzgar el tiempo. Volviste a pasar el rastrillo una y otra vez, dibujando círculos y líneas, rodeado por la quietud y el eco leve de la monotonía. Sin embargo, en ese día particular, mientras tus dedos rozaban el mango con ritmo pausado por tercera vez, sentiste una vibración sutil bajo la arena, como si el suelo respirara bajo la superficie tan cuidadosamente ordenada. Tu mirada se fijó instintivamente en un punto entre los patrones infinitos, una pequeña irregularidad, apenas perceptible, un desnivel que no estaba allí antes. No era un error de tu mano, sino algo nuevo, un susurro que la ordenada superficie parecía querer esconder. El silencio alrededor se volvió aún más denso, con el aire cargado de una expectación indescifrable, tan ligera como inquietante. Antes de que la sombra se hiciera más profunda, antes que el jardín pudiera revelar su secreto o su amenaza, te invito ahora, antes que Morfeo te atrape del todo, a revisar si sigues suscrito a este rincón de calma, porque en este espacio lento y denso florecen historias que pueden acompañarte hacia el sueño. Deja un like tan suave
como la arena abajo. El rastrillo y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas y qué ores por ahí. Tu presencia mantiene vivo este jardín silencioso. Gracias por ser parte. Volviste a pasar el rastrillo, cada surco surcado con la paciencia deliberada de quien conoce que cada línea dibujada es una promesa contenida en el aire denso de la habitación. La arena tan fina y tersa bajo la punta del mango frío aceptaba sin contratiempos la coreografía lenta que tus manos imponían, un movimiento que casi parecía una oración muda, pronunciada sin voz, solo con el roce. La humedad del musgo circundante se infiltraba en el silencio, como un aliento casi imperceptible que arrastraba consigo un rumor antiguo, casi olvidado. Te detuviste un instante, sintiendo el frío del aire rozar la nuca expuesta. En la quietud que te envolvía, apenas un leve crujido bajo tus pies denotaba la presencia de la madera envejecida, que se quejaba entonces de forma sutil, como si ese leve sonido quisiera extenderse, imitando el latido de un corazón suspendido en la calma mortal del lugar. El aroma del tatami impregnaba el aire con una textura terrosa, seca, casi como el rizarisco de una corteza minúscula que se resiste a caer. Al respirar con más profundidad, percibías también ese leve sabor a polvo dormido, ese vestigio de tiempo quieto que parecía acumularse en cada rincón de la casa. Al avanzar por el sendero que rasgaba el jardín con su línea precisa, tus pasos dejaron un rastro pausado, cada pisada una declaración de presencia en un mundo que parecía negar el tiempo. La piedra fría bajo tus plantas dibujaba un mosaico áspero, curtido por siglos de viento y sombra. El tacto de esa superficie era un recordatorio punzante, como una señal contra el olvido, y al rozar con la punta del pie una hoja seca, quebrada y amarillenta, sentiste en la yema de tus dedos esa fragilidad casi palpable, el contraste con la firmeza del suelo. La hoja crujió levemente, una réplica tenue del silencio profundo que mantuviste en tu mente. Volviste sobre tus pasos para retomar el rastrillo, la herramienta que se había convertido en una extensión natural de tus dedos, un puente entre el cuerpo y la monotonía despiadada del ritual. Cada vez que levantabas el mango, el contacto frío remitía al presente, a ese instante exacto en que el tiempo parecía detenerse para permitir que el acto se repitiera sin desvíos ni razones. Se hizo evidente entonces que este pequeño objeto era el único confidente que te permitía lanzar al aire esa mezcla ambigua de resistencia y resignación que anidaba en el corazón del lugar. Sin embargo, justo cuando la repetición había alcanzado su ritmo más constante, la irregularidad volvió a llamar tu atención. El desnivel en la arena se profundizaba con cada rastrillada. No un accidente casual, sino una invitación muda a descubrir lo oculto bajo la superficie aliñada con tanto mimo. La sospecha rozó tus sentidos, un repliegue instintivo, acompañado por el frío que subía desde la planta de tus pies. Te inclinaste con lentitud. Tus ojos se acercaron cuidadosamente a aquel punto donde la uniformidad se disipaba. Entre las sombras que proyectaba la luz mortecina de la habitación, distinguías un leve relieve, un signo imperceptible de vida, o quizá de un secreto que el jardín deseaba esconder. Un rumor breve, como un suspiro que el aire evitaba pronunciar, se amplificó en tu pecho. Apartaste lentamente el rastrillo y estiraste los dedos para tocar la arena que cubría ese bulto pequeño, casi clandestino. El tacto era extraño, diferente, como si debajo de aquella fina capa de arena se resguardara algo frío y ajeno,
demasiado quieto. Mientras palpabas, el sentimiento de una presencia invisible se volvió más intenso. No una amenaza abierta, sino un peso sutil que comprimía la atmósfera. Una sombra apenas detectada, que sin embargo insinuaba que habías traspasado una frontera silenciosa. Fue entonces cuando en la distancia, apenas un murmullo, el leve roce de una brisa que rompió el aire estancado, hizo que la ventana cercana emitiera un crujido delicado, como si despertara de un largo letargo. El leve movimiento de las cortinas, apenas perceptible, balanceaba la penumbra y arrojó líneas cambiantes sobre el tatami rígido, donde mantuviste el peso del cuerpo. El jardín tan meticulosamente barrido parecía ahora una superficie donde la calma se fracturaba con delicadeza inquietante. Sentiste el frío llenar la espalda, mientras la respiración se hacía consciente, más lenta, cada inspiración un eco de la desconfianza contenida en el aire. Las circunferencias marcadas en la arena ya no eran solo patrones repetidos, mapas sutiles hacia una revelación que se escondía justo bajo tus dedos. Decidiste alejarte un poco, con pasos mesurados, dejando que las sensaciones te envolvieran, acostumbrándote a la idea de que ese lugar no estaba entero. Caminaste hasta la esquina del jardín, donde la piedra se elevaba en un pequeño montículo, el último refugio del silencio detrás de las plantas recortadas con precisión. La textura áspera de las piedras era fría y rugosa en la palma de tu mano cuando la apoyaste para ganar equilibrio. Un murmullo distante, un sonido que rozaba la frontera del oído atento, te exigió alzar la vista hacia la ventana. Entre las sombras viste un movimiento fugaz, un índice leve que te hizo sentir observado. Volviste hacia la habitación, arrastrando un hilo de inquietud con cada paso. El jardín volvió a ser ese espacio silencioso, pero la quietud había cambiado, como si guardara un secreto que no podía revelar del todo. El frescor que antes solo rozaba tu piel, ahora parecía penetrar más profundo, extendiéndose como una marea lenta que avanzaba con firmeza, llena de un misterio que comenzaba a abrirse paso, inevitable, hacia ti. A cada golpe del rastrillo, el jardín parecía susurrarte algo. Más, un mensaje invisible que se anidaba en el aire quieto y frío. Durante un instante, sentiste que el tiempo se suspendía completamente, atrapado en un silencio que no era vacío, sino expectante. Respiraste hondo, el aire frío llenando tus pulmones, y justo cuando querías dar un paso hacia adelante, alargar la mano para mover la arena una vez más, escuchaste un ruido apenas audible, un crujido distinto, lejos del jardín, desde el otro lado de la puerta que cerraba la habitación. No se trataba de un sonido brusco, ni de una amenaza visible, sino de una vibración tenue que parecía un llamado o una advertencia sutil, impulsándote a decidir si seguir adelante o quedarte inmóvil en el umbral de lo desconocido. La decisión permanecía suspendida en el aire, flotando junto a ese leve temblor bajo la superficie de la arena, aguardando mientras la penumbra se espesaba lentamente a tu alrededor. En ese instante, mientras la noche se cernía y el jardín volvía a la calma momentánea, la puerta emitió un leve roce que recorrió el largo pasillo que habías recorrido antes, cargado del mismo silencio punzante que te había despertado. Todo parecía listo para revelar su próximo misterio, un secreto atrapado en el umbral que aguardaba tu próximo movimiento. Volviste hacia la puerta,
Tus pasos eran una mezcla de lentitud meticulosa y una tensión contenida que parecía arrastrarse sobre la superficie fría del tatami. La estrechez del pasillo, bordeado por las paredes de madera que guardaban ecos amortiguados, hacía que cada compás de tu cuerpo resonara como un latido en la penumbra. Sentías el aire tenue, apenas renovado por la brisa que seguía colándose débilmente entre las rendijas de la ventana. Un hilo invisible que parecía susurrarte secretos que apenas alcanzabas a comprender. Tus dedos se posaron con suavidad sobre el picaporte, frío contra la palma, y entonces la duda fluyó en una corriente lenta y densa. No era el miedo agudo de algo evidente, sino la sombra implacable de lo desconocido que se filtraba en cada aliento. Con un impulso medido, giraste el pomo y la puerta cedió, abriendo el escenario hacia un corredor oscuro que se prolongaba hasta perderse en la penumbra. Un túnel sin eco donde cada paso contaba una historia de espera y vigilancia silenciosa. El suelo bajo tus pies era un mosaico de tablas pulidas y gastadas por el tiempo, cada mella un relato secreto que el silencio quiso mantener. Avanzaste, sintiendo la fricción de tus pies contra la madera envejecida, un roce sutil que se entrelazaba con el susurro tenue del viento que atravesaba los ventiladores oxidados y los ventanales blindados, difuminando la línea entre el interior quieto y el exterior indómito. A lo lejos, un leve crujido repasó el corredor, un sonido que no buscaba llamarte la atención, pero que no podía ser ignorado. Tu cuerpo se detuvo, la respiración se ralentizó. Cada inspiración, un ejercicio doloroso de control. Giraste ligeramente la cabeza, persiguiendo el origen de aquel murmullo que parecía deslizarse entre las sombras sin dejar rastro. El aire olía a madera vieja, húmeda, mezclada con el olor apagado de papel quemado y un rastro punzante a óxido. Era un aroma que llenaba la estancia, implacable y constante, la marca del tiempo detenido que pesaba sobre el lugar. Continuaste sin prisa, cada paso, calculado para que el silencio te siguiera como una sombra fiel. Tus sentidos se desplegaban, atentos a cada pequeño detalle. La vibración intangible del suelo bajo los pies. La textura deslizante del pasamanos cuando tocaste la barandilla para equilibrarte. El titilar lejano de una luz oscilante que parecía palpitar en la distancia con una cadencia irregular. La incertidumbre se mezclaba con el ritmo pausado de tu corazón, una sinfonía invisible que se repetía sin cesar. Al acercarte a un umbral, tus ojos captaron un destello extraño, una cortina de polvo suspendida en un rayo de luz que se colaba apenas por la trampilla entreabierta. La neblina sutil como un velo fantasma difuminaba los contornos de la habitación contigua, haciendo que los muebles y objetos allí presentes parecieran figuras etéreas, detenidas en una espera eterna. El olor a madera quemada se intensificó, entrando en tus pulmones como un recuerdo lejano que cuesta retener. Con cuidado, apoyaste una mano en la pared tatuada por el desgaste. Sentiste las imperfecciones de la pintura agrietada, la textura rugosa que contrastaba con la suavidad inesperada de una tela colgada a un costado, casi escondida. Deslizaste los dedos por el borde de aquella prenda, un contacto frío que transmitía la historia silenciosa de quien la había dejado allí. El silencio alrededor se espesaba,
como una materia densa que comprimía el aire, envolviéndote en la cuestión lenta y persistente de qué significado ocultaban cada uno de esos vestigios. Volviste la vista hacia el jardín, que se distinguía detrás del cristal sucio. Esa superficie de arena, prolijamente rastrillada, y los arbustos recortados en líneas precisas, ya no parecían solo un espectáculo de calma mínima, sino una frontera entre lo conocido y lo velado. Los círculos repetidos habían perdido su inocencia, sugiriendo un movimiento subterráneo, una vida que se agitaba invisible bajo la superficie lisa y callada. La incertidumbre endureció el frío que recorría tu espalda, haciendo que cada pelo se erizara sin remedio. Diste un paso más dentro de la penumbra, sintiendo el pulso lento de la vieja casa bajo tus pies, como si la madera misma contara una historia oculta entre sus fibras. La tensión pausada se volvió un aliento constante, envolviendo tus sentidos con una textura de expectación sin forma, tan imperceptible y persistente que parecía disolverse en el aire frío que llenaba el espacio. Una pregunta flotaba en el ambiente, suspendida entre los márgenes del sonido y la sombra. ¿Hasta dónde estabas dispuesto a dejar que el silencio hablará por ti? Cuando estiraste la mano una vez más hacia un rincón apenas iluminado, un leve roce nuevo emergió sin aviso. Esta vez el sonido fue más cercano, más definido. Un crujido tenue que en el mutismo absoluto resonó como un latido irregular en el pecho de la casa. Tus dedos se tensaron, los músculos se prepararon para lo invisible, y aún así, la curiosidad fue superior a la duda. Entonces, al girar una esquina, tus ojos encontraron algo que no habías esperado. Un objeto recubierto por una delgada capa de polvo, apenas distinguible en la obscuridad. Un pequeño bloqueo de silencio que sugirió sin palabras que el próximo paso no sería solo una exploración, sino un umbral que debía cruzar con la mente y el cuerpo en alerta, suspendido entre la calma y el susurro de un misterio recién despertado. Tus pasos, aún lentos, se adentraban en el corredor oscuro, ese pasillo empequeñecido que parecía fagocitar cualquier ápice de luz, como si quisiese tragarte en un suspiro interminable. La madera bajo tus pies crujía con una desgana antigua. Sus quejidos delicados resonaban a modo de confesiones en la quietud profunda. Cada paso parecía medida, controlada, como una conversación sorda entre tu cuerpo y el tiempo que pesaba en el aire. Notabas el aroma a humedad envejecida, a papel amarillento y a ceniza apagada, que impregnaba las paredes y que parecía haberse acumulado en cada grieta, testigo mudo de infinitas horas suspendidas. La tenue oscilación de una luz distante se hacía intermitente, tímida, dibujando sombras que huían de tu mirada con cada avance, desvaneciéndose apenas las descubrías. La respiración se acallaba, por momentos como si el peso del silencio quisiera estrangularla con delicadeza. Tu mano rozó con lentitud el pasamanos, frío y gastado, cuya textura áspera transmitía una tenue electricidad que se extendía como una corriente suave a lo largo de tus dedos. La madera parecía conocer tus impulsos, respondía con ecos sordos que guardaban antiguos murmullos, sombras que habitaban en los intersticios del tiempo. Al llegar a un entrepiso estrecho, el murmullo distante se hizo un poco más claro, un ruido sutil, casi inaudible, como una vibración arrastrada por el viento, que golpeaba las rendijas de una puerta sellada. Tus sentidos se agudizaron.
la piel erizada por un frío leve que se colaba sin permiso, subiendo desde la planta de tus pies hasta la garganta. El silencio, lejos de ser vacío, parecía lleno de presagios contenidos. ¿Cómo? Si la misma casa respirase con paciencia, aguardando que tu cuerpo rozase el umbral de lo prohibido. El eco de tus propios latidos te acompañaba, amplificado por la penumbra envolvente. El aire que te rodeaba tenía el peso de un hechizo antiguo. Esos encuentros entre lo cotidiano y lo intangible, donde la atmósfera se espesaba con la gravedad de lo no dicho. A medida que tus pasos se acercaban al final del corredor, la visión se amplió justo a tiempo para descubrir el contorno leve de una puerta entreabierta, que exhalaba esa misma neblina densa que había sentido antes, como una invitación silenciosa, un susurro que se deslizaba por el aire con suavidad ominosa. Tus dedos rozaron el borde de la hoja, notando la textura fría y rugosa de la pintura desprendida, un tacto que parecía absorber el calor de la mano y devolverlo transformado en un estallido de expectación. Mientras con un leve empuje la puerta cedía apenas. El sonido del roce era un canto tenue que se mezclaba con el silencio absoluto, una invitación a descubrir qué dormía detrás de ese velo. Dentro, la habitación se mostró con una claridad opaca, envuelta en penumbra matizada por la luz fatigada que se colaba desde una ventana elevada, filtrada por cortinas raídas que vibraban con una brisa imperceptible. La atmósfera era densa, cargada con el aroma de madera vieja, papel envejecido y el persistente olor a quemado que parecía adherirse a cada objeto. Tus ojos exploraron el espacio pausadamente, absorbiendo cada detalle, las paredes recubiertas con estanterías casi vacías, una silla desgastada, una mesa cubierta de polvo que relucía tenuemente con una pátina dorada bajo la escasa luz. Sentiste que cada elemento guardaba un fragmento de historia, de una vida detenida en un momento imposible de olvidar. Tu mirada se posó en un rincón, donde un pequeño baúl cubierto de polvo destacaba como un relicario oculto. La superficie del baúl era fría al tacto, con marcas profundas que parecían símbolos apenas descifrables, tallados con paciencia infinita. Extendiste la mano con lentitud, el pulso elevado en un murmullo callado, y tocaste la tapa que cedió con un suspiro apenas audible. Al abrir el baúl, un aire añejo escapó en un suspiro, transportándote a épocas lejanas. Dentro la luz reflejaba fragmentos de objetos sorprendentemente intactos, una carta amarillenta, un pedazo de tela desgarrada, un amuleto metálico que parecía latir con un brillo sombrío. La textura del papel crujió bajo tus dedos, la tinta borrosa pero aún legible, entregándote palabras a medias, ecos de voces que te hablaban desde un pasado intenso y silencioso. Mientras leías, el ambiente se cerró en torno a ti. El espacio se volvió más estrecho, como si el aire quisiera apretarte contra esas paredes cargadas de secretos. La presión sutil se sentía en la nuca, un peso invisible que te recordaba la fragilidad del instante y la delgada línea que se trazaba entre la seguridad y el abismo. Afuera, el viento parecía intensificarse, haciendo bailar las sombras de una manera inquietante, pero aún escrupulosamente moderada, como una danza ida y vuelta entre lo revelado y lo oculto. Decidiste colocar la carta cuidadosamente dentro del baúl, notando el roce del metal frío en la hebilla que la sellaba. De nuevo,
Te enderezaste lentamente, consciente de que el momento que atravesabas era más que una simple inspección. Quizá, pensaste, ese pequeño baúl era el último vestigio de una historia detenida, un fragmento de lo que el jardín silencioso y el pasillo oscuro querían proteger a toda costa. Te giraste con un suspiro apenas contenido, volviendo la mirada hacia la puerta abierta, y sentiste, entonces, un cambio imperceptible. El murmullo que había seguido tus pasos se intensificó un poco, no con violencia, sino como una respiración profunda que el edificio había contenido hasta ese instante. La penumbra comenzó a ceder, desdibujándose bajo la presión de algo que se acercaba, ese algo que parecía esperar justo en el límite de la percepción. Un ruido ajeno quebró el aire con delicadeza, como un suspiro contenido que por fin se liberaba. Algo dentro de la casa, un objeto o una presencia, se movió sin prisa, sin compromiso, pero con una certeza joven y antigua a la vez, invitándote a cruzar un umbral que ya no volverías a abandonar con la misma inocencia. Tus párpados pesaron, y al entreabrirlos, el eco de ese susurro flotante parecía contener una pregunta muda, un llamado que rozaba el límite de lo audible y lo invisible, sellando el final de esta etapa y dejando la promesa de un secreto que comenzaba apenas a desvelarse. La oscuridad envolvía el corredor con una densidad que parecía absorber cada respiro, cada latido, a medida que avanzabas con un paso cuidadosamente contenido. Tus dedos, todavía anudados alrededor del picaporte frío, experimentaban ahora una súbita ligereza, como si el umbral hubiese desatado un silencio más cercano, más íntimo, que se filtraba en la piel y en el aire con una precisión que escapaba al tiempo, que el pavimento de madera crujía suavemente bajo tus pies, una respuesta tardía y resignada a cada peso que dejabas caer con lentitud casi ceremonial. Te detuviste un instante en el rincón donde el corredor se estrechaba, justo a la sombra donde las paredes parecían esponjas que absorbían la luz moribunda que aún quedaba, para luego estirarla en una penumbra interminable. La distancia que te separaba de la estancia adyacente se convertía ahora en un eco que se desvanecía, intercalado con un susurro apenas perceptible, un roce sonoro que no sabías discernir si provenía del aire o de algún rincón olvidado. La piel sobre tu nuca intentaba contener una corriente que subía con calma pero implacable, invitándote a sostenerla mirada más allá, hacia una frontera invisible que parecía pulsar con vida propia. El bolso de madera en el rincón de la habitación siguiente seguía allí, cerrado con ese pacto silencioso que hacen las cosas olvidadas con el tiempo. No te apresuraste. Cada gesto se arrastraba con la lentitud de gotas cayendo en un estanque, una cadencia que permitía que tu mente se deslizara sin esfuerzo sobre la superficie de la quietud, comprendiendo que cada paso era un diálogo sutil entre la curiosidad y la precaución. La brisa delicada hizo susurrar la cortina raída, lanzando sombras danzantes que se disolvían antes de que tus ojos pudieran atraparlas por completo. Con una inflexión lenta y determinada, estiraste la mano para rozar la madera gastada de la puerta entreabierta. La pintura descascarada era áspera y quebradiza, al igual que la calma que te envolvía. Empujaste apenas, sintiendo cómo ese roce liberaba un murmuro antiguo y metálico,
una invitación velada a atravesar el umbral. Tus pasos al entrar fueron una oración muda, cada movimiento deliberado como una pieza más en un ritual que se desdoblaba sin prisa. La atmósfera dentro parecía contener el aliento. El aire, pesado por el aroma de papel envejecido y madera quemada, acariciaba la piel con una textura casi líquida, suspendida en el tiempo. Tus ojos recorrieron lentamente el escenario, absorbiendo los detalles con una atención que se convertía en un ancla contra la incertidumbre. La luz mortecina registrada a través de las cortinas rotas te ofrecía un cuadro de muebles cubiertos por una fina capa de polvo, cuyos contornos se mezclaban con la penumbra para formar siluetas fantasmales. La fragilidad de aquel polvo en suspensión creó una especie de halo silencioso, un remanso de calma que, sin embargo, ocultaba un peso invisible, un secreto dormido entre los objetos. Finalmente volvió a posarse en el baúl que habías descubierto antes. La superficie fría y marcada parecía guardar no solo el peso de los años, sino el eco de algo que se resistía a desaparecer. Acercaste lentamente la mano, sintiendo bajo los dedos el relieve de los símbolos tallados, que contaban historias silenciadas por el paso inexorable del tiempo. La tapa cedió con un suspiro apenas audible, liberando un aire espeso que pareció detener tu pulso un instante. Al asomarte hacia el interior, la combinación tenue de luz y sombra otorgaba a los objetos un aire de reliquias sagradas. La carta amarillenta, el fragmento de tela desgarrada, el amuleto metálico, cada pieza parecía vibrar con una presencia muda, resonando en la quietud profunda del cuarto. Tus dedos rozaron la superficie de la carta con una delicadeza reverente, sintiendo la aspereza del papel, mientras las palabras invisibles susurraban ecos de un pasado que parecía acechar justo más allá de la memoria, llenando tus pulmones con el aroma a madera vieja y ceniza apagada, un perfume que hablaba de historias enterradas y promesas silenciadas. Colocaste la carta dentro del baúl con cuidado, consciente de que cada movimiento reforzaba la conexión entre tú y aquel espacio cargado. Al ponerte de pie, la oportunidad de abandonar el espacio parecía volverse difusa, difuminada por la sensación creciente de que el cuarto comenzaba a respirar junto contigo, expandiéndose y contrayéndose en un ritmo pausado que marcaba una cadencia propia. El golpe sutil de un viento pasajero agitó las cortinas, proyectando sombras errantes sobre las paredes y el suelo, componiendo una coreografía muda que atrapaba tu atención. Un susurro lejano, un crujido inesperado, quebró la tenue sinfonía del silencio. Retuviste el aliento, el cuerpo tenso, y giraste lentamente la cabeza hacia la fuente del ruido. Allí, apenas envuelto en penumbra, percibiste una forma que no habías notado antes, una figura pequeña, un objeto olvidado y cubierto por la misma capa de polvo que parecía haber sellado el tiempo. Retrocediste con paso medido, sin apartar la mirada, sintiendo el pulso vibrar en cada fibra de tu ser. El corredor oscuro se extendía delante, tuyo, invitándote a continuar, con la promesa velada de un secreto que aguardaba revelarse. Tras de ti, la puerta del cuarto cerró con ese leve susurro metálico que anticipa más que un simple cierre. El aire se volvió pesado, cargado de expectación, como el preludio de un despertar inminente.
Y justo cuando girabas para buscar el hilo invisible que te guiaba, un suspiro, apenas audible, cruzó el umbral del silencio. Una pregunta sin palabras que quedaba suspendida en el aire, prometiendo que lo que aguardaba más allá no sería solo una revelación, sino la puerta hacia un misterio que cambiaría la quietud para siempre. El suelo a tus pies cedía con un suspiro apenas audible, bajo la tenue luz que luchaba por filtrarse entre las cortinas raídas. Cada paso que dabas se deslizaba con una calma casi anticipada, como si el corredor mismo llorara esa lentitud. Sentías el frío de la madera pulida, esa textura que simbolizaba el paso implacable del tiempo, rozando la planta de tus pies y dejando un rastro invisible de presencia. El aire, denso y cargado, se pegaba a tu piel como un manto que no ofrecía alivio, mientras el aroma atenuado de humedad y ceniza encajaba en la memoria olfativa con la precisión inquietante de un susurro olvidado. Al avanzar, el crujido irregular de la madera se volvió una constante, marcando un compás errático que parecía seguir el ritmo de un corazón suspendido. El pasamanos, frío y gastado, era ahora el único contacto tangible, y al rozarlo, tus dedos capturaron la energía errante de un espacio que contenía antiguos secretos. La vibración sutil que descendía desde el suelo retumbaba en tus entrañas, y cada pequeño movimiento evocaba una sensación simultánea de vulnerabilidad y determinación. Una sombra intangible que se anidaba entre tu intuición y la realidad visible. Te aproximaste a la puerta entreabierta con una cautela casi reverencial. La pintura descascarada, con sus escamas amarillentas, parecía querer contar historias vividas bajo la misma quietud mortal que te rodeaba. Empujaste la hoja lentamente, dejando que el roce se tradujera en un murmullo delicado que no rompía el silencio, solo lo transformaba. Dentro, la habitación recibía la luz moribunda en forma de manchas desvaídas, que flotaban entre las siluetas partículas de polvo suspendido. Era un santuario de quietud donde el tiempo parecía haberse detenido para proteger secretos de un pasado olvidado. Tu mirada recorrió con lentitud el cuarto, posándose en cada objeto como si quisieras absorber no solo su forma, sino su esencia. La silla desgastada, testigo mudo, parecía haberse encorvado bajo el peso de innumerables horas de espera. La mesa cubierta de polvo reflejaba con tenue dignidad las penumbras, y el baúl que descansaba en un rincón mostraba una superficie marcada, tallada con símbolos que se invitaban a ser descifrados con paciencia infinita. Tus dedos, temblorosos pero firmes, tocaron la tapa que cedió en un susurro apenas perceptible, como una rendija que debía abrirse para respirar. El aire que escapó olía a mundos antiguos, a tiempos suspendidos y promesas que se habían colado entre las grietas del olvido. Dentro, la carta amarillenta tenía un peso palpable, una textura áspera que hablaba de años acumulados y palabras pronunciadas en secreto. El fragmento de tela desgarrada parecía conservar la fragilidad de un suspiro, y el amuleto, metálico, liberaba un reflejo sombrío que titilaba con la lenta cadencia de un latido. Al rozar el papel con cuidado, sentiste cómo la tinta, aunque desvaída, susurraba ecos de voces ausentes, como si esas palabras esperaran para ser reveladas. Mientras leías las frases apenas comprensibles, una calma inquietante se instalaba,
mezclándose con la presión sutil que crecían en la habitación. Era un abrazo silencioso que aprisionaba la respiración, ralentizaba el pulso y ataba el tiempo en un lazo invisible. El aroma a madera quemada y ceniza apelaba a recuerdos distantes, susurrando el lenguaje de aquello que había sido y quizá aún era. Colocaste la carta de nuevo con la exquisita lentitud de quien rinde culto al significado oculto. Sentiste la suave frialdad del cierre y el eco ahogado de un suspiro que escapaba del baúl. Te incorporaste, sintiendo que el espacio se contraía al compás de tu presencia, que el aire fluctuaba entre un latido pausado y un susurro casi imperceptible. Las cortinas se mecían en un viento tenue y travieso, arrojando sombras que bailaban en las paredes con una cadencia fantasmal, combinando lo visible y lo intangible en una sombra única y perpetua. El silencio, denso y expectante, parecía respirar contigo, acompañándote en un reflejo constante de la vida contenida en ese lugar detenido. Entonces, un crujido distante alteró la sinfonía suave que envolvía la habitación. Volteaste lentamente con la respiración contenida, y tus ojos se posaron en una figura apenas intocable, un objeto cubierto por una telaraña de polvo y abandono que, por primera vez, parecía moverse con voluntad propia. Tu cuerpo se tensó, los músculos se prepararon para lo desconocido, mientras una mezcla de miedo y curiosidad dibujaba en tu mente un sendero incierto. El corredor oscuro que acababas de recorrer se extiende ahora como un pasaje interminable, invitándote a seguir adelante, a descubrir el misterio que latía bajo la superficie calma y ordenada. Detrás de ti, la puerta se cerró con un susurro metálico que resonó como un eco prolongado de algo que aún no se había dicho, una promesa suspendida en la penumbra, y justo cuando girabas para retornar, una sombra se deslizó fugazmente por la esquina del corredor. No era una sombra común, sino un destello de movimiento que quebró el silencio con una precisión inquietante, una señal tenue que celebración y amenaza en la misma medida. Quedaste inmóvil, con el corazón atrapado entre la pregunta y la respuesta, y supiste que el misterio que buscabas estaba solo al alcance de un paso, pero que cada paso llevaría consigo un precio aún desconocido. Avanzaste lentamente por el corredor. Tus pasos apenas perturbaban el silencio denso, como si el aire mismo se resistiera a admitir la presencia que lo atravesaba. La madera bajo tus pies respondía con un susurro apagado, un lamento gastado que parecía contar historias secretas de días que ya jamás regresarían. La sombra fluyó a tu alrededor, sólida, imposible de ignorar, y aunque la incertidumbre se mantenía quieta, tus sentidos se despertaban con una nitidez nueva, suavemente alerta. Al llegar al final del pasillo, la penumbra profundizaba aún más, pero allí, justo un poco más adelante, la presencia de una rendija de luz quebraba la oscuridad con cautela. Tu vista se fijó en esa puerta entreabierta. La pintura desconchada clavaba en tu memoria la textura escapada del tiempo, mientras una brisa suspendida agitaba levemente una cortina raída. El pequeño movimiento se sincronizaba con el tintineo funesto de un objeto metálico, tal vez un recuerdo olvidado que aún resistía en la penumbra. Extendiste la mano con una mezcla de excitación y determinación. Tus dedos rozaron despacio la superficie fría del marco,
como tanteando un secreto que esa habitación guardaba con la misma fidelidad que la casa entera. El roce curtido de la madera te transmitía una historia apenas insinuada, la historia de aquel lugar detenido en la paciencia del olvido. Empujaste suavemente la puerta y ésta cedió, abriéndote paso a un espacio donde el tiempo parecía haberse hecho pesado, una alcoba teñida por el aroma enrarecido de papel antiguo y un tenue hálito a madera quemada. Dentro, la luz mortecina trazaba un dibujo irregular sobre las superficies cubiertas de polvo. Cada mota danzante parecía congelada en medio de su vuelo, esparciendo un halo espectral que hacía del espacio una especie de remanso suspendido entre lo tangible y lo etéreo. Tus ojos recorrieron lentamente los objetos dispersos, descubriendo la rigidez silenciosa de una silla fracturada por el desgaste, una mesa con manchas oscuras que parecían absorber la poca claridad disponible, y finalmente, ese baúl recubierto de polvo transformado en guardián mudo de un pasado dormido. Aproximaste tus manos al baúl, deteniéndote para apreciar los símbolos tallados en su superficie, figuras que parecían trazadas con paciencia infinita por una mano que conocía el valor del silencio. Al tocar la tapa, sentiste un frío tenue, un contacto que era al mismo tiempo dulce y severo, como la caricia de algo que solo sabe esperar. Se abrió con un suspiro que se desvaneció rápido, soltando una bocanada de aire añejo que parecía contener ecos de voces lejanas y palabras que el tiempo quiso portar en secreto. Tus dedos exploraron entonces su interior. La carta amarillenta, frágil como alas de mariposa, rozó tu piel con una textura áspera, casi viva. Al tocarla, una corriente sutil se filtró hasta tus entrañas, un estremecimiento que pareció conectar tu presente con un pasado sellado en tinta desvanecida. La tela desgarrada, enrollada con suma delicadeza, desprendía una fragilidad casi tangible, y el amuleto metálico emanaba un brillo tenue, como un latido amortiguado bajo la capa de polvo que el tiempo ya había impuesto. Leíste aquellas palabras garabateadas con mano vacilante, sintiendo cómo cada frase se impregnaba en el silencio de la habitación, generando una vibración casi imperceptible que hacía temblar el aire. El pulso de la casa pareció acompañar tu lectura, desplegando un ritmo pausado, como un latido olvidado que despertaba. El aire a tu alrededor se hizo espeso. El aroma de madera y ceniza se volvió un abrazo persistente, arrastrando a la memoria fragmentos de historias que el baúl guardaba con celo. Guardaste la carta con un cuidado reverente y sentiste cómo la atmósfera alrededor se tornaba más tensa, pero también extrañamente reconfortante. La luz que se colaba por la ventana oscilaba levemente, haciendo que las sombras jugaran una danza lenta sobre las paredes. La casa parecía contener el aliento, aguardando algo más allá del umbral donde tú permanecías. Un crujido distante, tan sutil que hubieras dudado escucharlo, rompió la tensión, que giraste despacio y allí, en la penumbra, una figura apenas perceptible se perfiló, como un suspiro hecho forma, una sombra joven envuelta en polvo. Tu cuerpo se tensó y tus sentidos, ahora alerta pero sin prisa, percibieron que no estabas solo en esa búsqueda. Retrocediste con pasos medidos por el corredor oscuro que se extendía interminable frente a ti. La puerta del cuarto se cerró tras de ti, sellándose con un leve clic metálico que retumbó en el silencio, un recordatorio de que algunas historias solo se abren una vez,
La brisa jugueteó con las cortinas, lanzando fragmentos de luz y sombra que fragmentaban la realidad, y un peso nuevo se instaló en tu hombro, la certeza fría de que algo aguardaba, invisible pero inquietante, justo a la vuelta. Mientras avanzabas, un movimiento fugaz rozó tu visión, una sombra que se serpentaba contra la pared, tan rápida que parecía más una ilusión. Sin embargo, el retumbar sutil de tu propio latido en el pecho no mentía. El misterio vibraba en el umbral, cercano y distante, invitándote a cruzar un límite que ya no admitía retirada. Entonces, justo cuando el corredor parecía tragar la última luz, sentiste un leve temblor bajo la planta del pie, una pulsación que se extendió lentísima, como el despertar de un secreto largamente dormido. Y en ese instante, la pregunta silenciosa que flotaba en el aire dejó de ser un susurro para convertirse en un llamado. ¿Estabas realmente dispuesto a desentrañar aquello que la casa había ocultado tanto tiempo? Tus pasos se detuvieron bajo la débil luz que alcanzaba a filtrarse por la rendija apenas abierta. La atmósfera a tu alrededor parecía engullir el aire, con una paciencia inquietante, como si el silencio mismo aguardara una señal para despertar. La cercanía del misterio que desde hacía minutos se palpaba en el ambiente se volvía una presencia tangible, un susurro frío que ascendía desde la madera gastada a tus plantas huidizas. Tus dedos rozaron la superficie del baúl con un temblor apenas perceptible, sumergidos en esa textura áspera que guardaba el peso de historias enterradas. Sentiste como cada grieta y marca tallada parecía pulsar bajo tus manos, un pulso lento, fatigado por el tiempo. Lentamente la tapa se deslizó con un suspiro antiguo, liberando un aroma a papel añejo y a ceniza apagada que llenó el espacio con la nostalgia de momentos olvidados, traspasados sin advertencia a la realidad de tu cuerpo. El fragmento de tela, frágil y seco, habló en silencio. Tomaste con delicadeza, notando la aspereza sutil que contrastaba con la suavidad que el tacto evocaba. Cada pliegue era como la huella de un suspiro detenido, una memoria que se adhería a los poros de ese instante interrumpido. A su lado, el amuleto metálico reflejaba con un brillo pálido y errante la danza apacible de las partículas de polvo suspendidas en el haz de luz tenue. El objeto parecía latir suavemente, casi imperceptible, trayendo con él un eco lejano que hacía vibrar el silencio. Las palabras de la carta desnudaban secretos con la cadencia pausada de una plegaria. El papel, amarillento por los años y delicadamente quebradizo, ondulaba con la respiración tibia de tus dedos, imbuyendo al aire de un misterio que parecía deslizarse entre las grietas de aquel mundo detenido. La tinta desvanecida, aunque indeleble para tu mirada, susurraba ecos de voces que acaso solo tú podías escuchar en ese lugar suspendido entre lo tangible y lo etéreo. Al levantar la vista, el mobiliario deshilachado más allá del baúl parecía observarte con una solemnidad muda. Cada sombra proyectada por la luz intermitente era un jeroglífico de calma y espera, un manto que cubría rostros invisibles trazados por la memoria. El silencio, en su densidad, comenzó a fluir como un río de gravedad pertinente que te arrastraba suavemente a un recodo donde el tiempo parecía doblarse. Una brisa fugitiva agitó las cortinas, lanzando un rastro de sombra que, como un parpadeo contenido, rompió la rigidez inmóvil del cuarto. Te estremeciste, sintiendo ese frescor deslizarse por la nuca
mientras los sentidos, despiertos, percibían el pulso lento del edificio que respiraba con cansancio antiguo. La casa entera se convertía entonces en un cuerpo agazapado, un latido sutil que se deslizaba bajo la piel de la razón para colarse entre pensamientos difusos. Retrocediste con el mismo cuidado con que se aparta un velo grueso, dejando atrás el baúl y su carga silenciosa. Cada paso que dabas resonaba como una plegaria en la madera envejecida, un diálogo contenido entre tu cuerpo y el vacío que te rodeaba. La puerta se cerró tras de ti con un leve clic metálico, un sonido que se extendió por el corredor como un eco que atestiguaba tu presencia y a la vez la sellaba para el misterio que quedaba resguardado. El corredor parecía tragarse la luz, oscureciendo cada detalle de los objetos y superficies, pero no el peso invisible que era imposible ignorar. En la penumbra la sombra fugaz se deslizó en la periferia de tu vista, una ondulación leve y rápida que quebró el estatismo y te ancló en la incredulidad. La sensación de ser observado se volvió más aguda, una caricia fría que recorría tu espalda y que te invitaba a penetrar aún más en lo desconocido. El aroma persistente de madera quemada y polvo viejo se mezclaba con la textura húmeda del aire estancado, atrapándolo todo en un instante que parecía contener una doble realidad. Tus pasos se ralentizaron, conscientes de cada roce, cada crujido, como si cada sonido fuera un latido imperceptible en un pulso mayor que sostenía la quietud. La casa parecía serte parte de un antiguo ritual, humo de pasos medidos y silencios alargados. Un temblor muy leve bajo la suela de tu pie quebró esa calma monolítica, un estremecimiento que se propagó con lentitud. Fue como el suspiro contenido de un secreto que despertaba después de un largo encierro. La piel se erizó, y aunque la mano anhelaba moverse, el cuerpo permaneció quieto, suspendido en ese umbral mismo donde la percepción se diluía. Entonces, en la intersección entre sombra y silencio, un murmullo ilegible se filtró en el aire. No era un sonido, sino más bien la huella de un aliento que rozaba el límite de lo audible, una invitación imprecisa que penetraba con suavidad casi ritual. Todo a tu alrededor pareció sostenerse en un respiro, y supiste con una certeza tangible que aquella casa y tú estaban ahora unidos por un hilo invisible. Inclinaste la cabeza, y el cabello que rozó la piel se convirtió en el emblema de esa frontera intangible. Afuera, el viento deletreaba su propio lenguaje en las hojas del jardín, mientras la penumbra comenzaba a prenderse tímidamente. La pregunta que flotaba, pesada y silenciosa, aguardaba para ser respondida, pero no había prisa. Tu sombra, alargada sobre la madera polvorienta, tembló una vez más antes de decidir avanzar hacia un eco que prometía desvelar lo que permanecía callado bajo la superficie. Avanzaste hacia la puerta con la lentitud que imponen los instantes que se resisten a disiparse. Cada paso una medida de calma contenida, después de la tensión que había dominado el recorrido. La habitación que habías dejado atrás parecía ahora una cápsula suspendida en el tiempo, donde los ecos de secretos susurrados encontraban reposo. La penumbra acompañó tus movimientos, envolviendo la madera gastada bajo tus pies, con un silencio sigiloso que ya no temías romper. El pasillo se amplió ante ti con una quietud renovada, una pausa que parecía abrazar el final de un ciclo. En el fondo del corredor, la luz que antes titilaba con dudas ahora se mostraba estable, cálida en su tenue resplandor,
como si reconociera que la historia había llegado a un momento de tregua. Respiraste hondo, dejando que el aire espeso y cargado de memorias se mezclara con la esperanza sigilosa que comenzaba a asomar. Sutil y firme, atravesaste el umbral que separaba la penumbra de aquel espacio, y el jardín zen te recibió con su calma intacta. La arena clara seguía mostrando las circunferencias que habías trazado tantas veces, líneas que no eran solo patrones, sino la marca tangible de tu presencia y de la paciencia desplegada en ese ritual repetido. El rastrillo descansaba, abandonado momentáneamente, mientras tus manos se relajaban y la monotonía adquiría una tregua amable. Observaste el leve desnivel que había capturado tu atención, el pequeño hulto que fue principio y fin de una inquietud mayor. Ya no sentiste temor ni duda, sino el alivio de lo descubierto. Aquello que parecía un secreto inacible se revelaba ahora como un punto de partida, una puerta entreabierta hacia la aceptación. La irregularidad en la perfección fue, en última instancia, el mapa sutil que necesitabas para avanzar. El viento, suave y pausado, acarició las hojas, y una brisa fresca penetró la estancia, llevando consigo el aroma tenue del musgo húmedo y la madera envejecida. Ese susurro sobre tu piel era un recordatorio dulce de que el tiempo se perpetuaba más allá de lo visible, un eco que calaba profundo en la certeza de que nada quedaba sin su lugar ni sin su significado. Caminaste lentamente por el estrecho sendero de piedra, sintiendo el contacto frío y rugoso bajo las plantas desnudas, una textura que hablaba de resistencia. Los arbustos recortados seguían fieles a su geometría, pero en ellos ahora encontrabas no solo orden, sino una especie de quietud que abrazaba la vida misma en su pausa. Volviste la mirada hacia las circunferencias de arena, que titilaban bajo la luz moribunda como si fueran guardianas de la continuidad. El sonido leve del rastrillo al deslizarse, en esta ocasión sin la urgencia de un ritual impuesto, se transformó en una melodía suave, una danza entre la mente y la materia que disolvía la opacidad que había pesado en tu alma. La repetición era ahora un acto consciente de presencia plena, un reconocimiento de que en la simplicidad y en la calma se encontraban las respuestas que habías buscado sin saberlo. Dejaste caer el rastrillo con lentitud, y tus dedos rozaron la arena una última vez, sintiendo la finura y la serenidad de esa superficie como un abrazo silencioso que cerraba un capítulo. La fragilidad del momento era, paradójicamente, la fuerza que contenía la aceptación del misterio y la promesa del descanso. Un haz de luz cálida empezó a filtrarse por la ventana, atravesando la habitación y el jardín con un abrazo dorado y apacible. El musgo parecía cobrar vida bajo ese resplandor, y el aire se cargó con el suspiro contenido de una paz recién llegada. La madera envejecida que había crujido con antiguos secretos ahora se mostraba firme y acogedora, parte de un todo que se reparaba con el tiempo. Sentiste cómo la carga que durante tanto tiempo había oprimido el aire a tu alrededor se disolvía con cada respiración, dejando espacio para el silencio amable que precede al sueño profundo. Ya no había sombras que temer, ni susurros que inquietaran, solo la presencia tranquila de un lugar que había llegado al fin de su relato, un refugio silencioso donde la mente podía descansar en la conciencia serena de la hora.
Te sentaste en el tatami, ahora cálido e invitante bajo tus muslos, y cerraste los ojos con la suavidad de quien se entrega al cierre de un largo viaje. El susurro del viento y el murmullo del jardín se entrelazaban para regalarte un manto de calma, una despedida silenciosa que no exigía palabras ni explicaciones. En ese instante, el tiempo pareció detenerse con una gentileza absoluta, una pausa inmensa que abrazaba la totalidad de la historia vivida. La noche afuera respiraba calma, y dentro el silencio era un abrazo protector que permitía al alma desprenderse de las cadenas invisibles que la habían sostenido prisionera. Y así, con la suavidad de un último suspiro, la historia llegó a su fin, no con estridencias ni promesas incumplidas, sino con la suave promesa del descanso, de la continuidad en la quietud y la certeza de que a veces descubrir lo oculto es simplemente dar la mano a la calma. Mientras la penumbra cobijaba la habitación y el jardín zen guardaba sus secretos bajo la luna, te diste permiso para dejarte llevar, casi sin querer, hacia ese sueño que aguardaba, sereno, justo a la vuelta de la última circunferencia.